voy a grabar. Vamos a tratar de hacer la clase corta porque la verdad he cortado mucho material. A ver, chicos, ¿a qué le llamamos ciclos biogeoquímicos o ciclos de la naturaleza? Los ciclos de la naturaleza, como dice aquí, es la relación, es el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Ya hemos hablado la semana pasada de ecología, ¿no? ¿Cómo se relacionan los seres vivos con su medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente físico encontramos el viento, la luz, el calor, la humedad, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes de la tierra, del agua y de la atmósfera, ¿no? Entonces, el medio ambiente está formado, biológico, está formado por las plantas, los animales y otros seres vivos, ¿no? Y otros seres vivos. Debido a los diferentes enfoques, hay que estudiar a los seres vivos cómo se relacionan con el medio ambiente. Para eso sirve la ecología, ¿no? Para eso sirve la ecología. A ver, en la naturaleza, chicos, encontramos distintos tipos de ciclos. Los ciclos biogeoquímicos son los siguientes. Tenemos los ciclos sedimentarios, donde encontramos que podrían ser los ciclos de la tierra, ¿no? Los nutrientes de la tierra. Los nutrientes de la tierra circulan en la corteza terrestre, en el suelo, en las rocas, en los sedimentos. Aquí encontramos, por ejemplo, los ciclos del fósforo y el azufre. Cómo el fósforo y el azufre, que son dos elementos químicos, cómo se van reciclando, ¿ya? El fósforo y el azufre son nutrientes de la tierra para las plantas. ¿Cómo el fósforo y el azufre van reciclándose? Eso te explica el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. No lo voy a explicar hoy día porque es muy largo. Te lo voy a dejar para que tú lo investigues ya como tarea, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de ciclos más importantes. Los ciclos gaseosos. Estos son los que me importan. Gaseosos ocurren en la atmósfera. ¿Cómo circulan los nutrientes entre la atmósfera y la tierra? Por eso se llaman ciclos gaseosos. Los nutrientes que circulan entre la atmósfera y la tierra y los seres vivos. Aquí encontramos el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Vamos a hablar de dos, del carbono y del nitrógeno. A ver, ¿qué es el ciclo del carbono, profesor? El ciclo del carbono está basado, dice, en las moléculas de los carbohidratos. Ya hemos hablado de qué son los carbohidratos, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el carbono? El carbono sirve para formar las biomoléculas. ¿Se acuerdan el grupo CHON? Carbono, ¿verdad? El carbono forma a los seres vivos. Entonces, por eso es que el carbono es importante para nosotros como seres vivos. ¿Cómo se mueve el carbono por el mundo? De eso habla el ciclo del carbono. Todas las moléculas orgánicas están formadas por cadenas de carbonos, ¿no? La reserva fundamental del carbono en moléculas de CO2, ¿no? Está formada en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, ¿ya? Este gas está en la atmósfera en una concentración de más del 0.03% y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas, ¿no? No, cada año aumenta. Se consumen en los distintos procesos de fotosíntesis, es decir, que todo el dióxido de carbono se renueva cada 20 años. Así es el ciclo, chicos. Así es el ciclo del carbono, ¿no? A ver, el carbono tiene que llegar a la atmósfera. ¿De dónde sale el carbono? El dióxido de carbono que va a la atmósfera, ¿de dónde sale? Sale de la fotosíntesis, ¿ya? Sale de la respiración de nosotros. Nosotros cuando respiramos, respiras, ¿qué botas? Dióxido de carbono. Nuestro cuerpo expulsa dióxido de carbono. El humo de las fábricas, el humo de los carros expulsa dióxido de carbono a la atmósfera, ¿ya? Los volcanes expulsan dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, toda la atmósfera tiene una pequeña concentración de dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos. Y ese dióxido de carbono, ya, ese dióxido de carbono es tomado por ¿quién? ¿Quién toma? ¿A quién le sirve? A nosotros no. A nosotros los humanos, los animales, no nos sirve el dióxido de carbono. ¿A quién le sirve? A las plantas. Las plantas y las algas marinas usan el dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Para hacer la fotosíntesis. Entonces, el ciclo es así. Nosotros, los seres vivos, los animales, los volcanes, los carros, expulsamos dióxido de carbono a la atmósfera y ese dióxido de carbono regresa a la Tierra por medio de las plantas que absorben ese carbono y lo utilizan para hacer la fotosíntesis. Y el ciclo se repite. El ciclo se repite constantemente. ¿Ya? Cómo circula el dióxido de carbono entre la tierra y el aire, ¿no? Entre la tierra y el aire. El ciclo del nitrógeno es como el suelo, el nitrógeno, chicos, es importante como un nutriente del suelo, ¿ya? Como un nutriente del suelo. Dice, en la primera etapa, la descomposición de las proteínas forma amoníaco, que es tóxico.
Luego el amoníaco se transforma en nitritos, que si bien son tóxicos para los peces, luego se convertirán en nitratos menos dañinos. Las plantas consumen nitratos como abono, como fertilizantes. Crecen y entonces las plantas generan oxígeno disuelto en agua, cerrando el ciclo de nitrógeno. Así es, chicos. Acá tenemos una vaca. Vamos a decir que la vaca muere. Se murió la vaca. Al morirse la vaca, su cuerpo se descompone. Y al descomponerse, el cuerpo muerto del animal libera una sustancia tóxica llamada amoníaco. Bien, el amoníaco es arrastrado por el agua de las lluvias. Es arrastrado hasta el río, hasta el agua. Es arrastrado y ahí, como cuando el amoníaco se mezcla con el agua, empieza a transformarse en nitritos, que es una especie de líquido tóxico. Pero con el paso del tiempo se convierte en nitrato. De nitrito pasa a ser nitrato. Y los nitratos, cuando tú echas agua a las plantas, ahí estás echándole eso también. Esos nitratos que sacas del agua, lo echas a las plantas. Las raíces de las plantas absorben el nitrato. Porque para la planta eso le sirve. Es un nutriente, es un abono. Lo usan como fertilizantes, ¿no? Y por eso la planta puede crecer, liberar oxígeno y cerrar el ciclo. Entonces, el ciclo de nitrógeno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para explicar cómo se nutren las plantas. ¿Ya? Luego tenemos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Esto es conocidísimo. El ciclo del agua. ¿Cómo es el ciclo del agua? Todo comienza con la precipitación. Todo empieza con la lluvia, ¿verdad? Todo empieza con la lluvia. Llueve agua. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos el ciclo del agua. A ver, empezamos con la evaporación, que es el agua de mar. Calienta el sol y el agua se empieza a evaporar. El agua se evapora. ¿No? Todo eso cuando hierve el agua, sale humito, ¿verdad? Humo blanco, ese es vapor de agua. El agua se evapora y forma las... ¿Cómo se llama eso? A ver, dígame. ¿Qué forma el agua cuando se evapora? Nubes. Nubes. Muy bien, forma las nubes. Eso se llama condensación. Cuando el agua se evapora y se condensa, forman nubes. Cuando las nubes están muy cargadas, ¿qué empiezan a soltar? ¿Hablen? Agua. Agua. Y eso se llama lluvia, precipitación. Precipitación, empieza a llover. Llueve en las montañas. En las montañas la lluvia empieza a hacer que el agua baje por la montaña y forma un río. Ese es el transporte, no la infiltración. El agua de lluvia se infiltra en la tierra ya y se vuelve agua subterránea que luego formará manantiales y de ahí salen los ríos, ¿no? De ahí salen los ríos. Y el río empieza a correr por todo el continente hasta llegar ¿a dónde? ¿A dónde llega el río? Al mar nuevamente. ¿Al mar? Al mar. El río llega al mar y el proceso se repite. El ciclo se repite. ¿No? Entonces, esos son los procesos, ¿no? Evaporación, condensación, formación de nubes, precipitación, lluvia, infiltración en la tierra y luego la salida del río. Y regresa al mar y se repite el ciclo. Por eso, chicos, ¿por qué se llaman ciclos? ¿Por qué se llama ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del agua? ¿Por qué? Porque un ciclo siempre se repite. Los ciclos se repiten, son en espiral. Siempre se están repitiendo, por eso se llaman ciclos. ¿Cuál es el más importante? El ciclo del agua. Para nosotros, el ciclo del agua. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a terminar aquí. ¿Ya? Vamos a terminar aquí. No les voy a hacer preguntas hoy, pero ya saben que la próxima semana la nota de participación va a ser del avance de su proyecto. ¿Ya? A ver, chicos, para